Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Pues igualmente dar la bienvenida y que les vaya bien en sus cargos a la mesa del ámbito parlamentario, nos viene bien a todos y, por supuesto, al conjunto de la consejería, en este caso concreto, a la consejera y a quien va a ostentar también las responsabilidades de manera más directa en el área de los asuntos europeos. Un área y un espacio fundamental que nosotros desde Nueva Canarias hemos tenido claro siempre la importancia de nuestro modelo de integración de Canarias en el marco de la Unión Europea, un espacio europeo en el que también hemos defendido y afirmado en muchas ocasiones que ha sido capaz de entender mejor nuestra realidad, nuestras singularidades, nuestras especificidades, que los gobiernos de España gobierne quien gobierne en todas las legislaturas de aquí hacia atrás. Y ese debe ser un marco fundamental para seguir avanzando Canarias dentro de esa integración europea. Pero yo quería iniciar mi intervención poniendo en valor el trabajo precisamente tanto del Gobierno, de la Consejería en su conjunto y de la Dirección General de Asuntos Europeos en la pasada legislatura. Porque frente a lo que se comentó en el debate de investidura por parte del presidente del Gobierno, creo que con un desconocimiento importante del trabajo que se había hecho precisamente desde este área, tachándolo casi como con resultados poco satisfactorios, confundiendo además algunas cuestiones, trasladando la ineficacia de este Gobierno en la consecución de algunos temas que estaban logrados precisamente por nuestro modelo de adhesión, donde, entre otras cuestiones, estamos exentos de los impuestos especiales, llámese tasa verde. Creo que fue, sin embargo, todo lo contrario. Creo que en esta materia fue una legislatura exitosa y con amplios resultados, en un contexto profundamente difícil, en Canarias y en el conjunto de Europa, y en donde se decidían aspectos esenciales para el futuro de esta tierra, como era la renovación precisamente de las políticas en muchísimos ámbitos estructurales y de todo tipo. Fue una legislatura donde, entre otras cuestiones, se incrementaron los fondos ordinarios y extraordinarios, se logró una nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas, la renovación de los incentivos fiscales y económicos del REF, algunos de ellos hay que terminar de rematar en los próximos meses, el aumento de las partidas para nuevos programas, incluso en el marco de los programas MAC, o en el Fondo Social Europeo, o en políticas de cooperación, y donde logramos aproximadamente para el periodo 21-27 que Canarias esté en torno a los 7.500 millones de euros, por encima de las partidas que teníamos con anterioridad, entre otras cuestiones, en fondos agrícolas y pesqueros, casi 2.000 millones de euros en el marco financiero plurianual 21-27, 2.800 millones de euros frente a los 2.425 de los que veníamos, a pesar de la salida del Reino Unido, que hubiera supuesto teóricamente una disminución tanto en estos como en los fondos agrícolas y pesqueros, produciéndose precisamente todo lo contrario. Además de, como decía, algunas otras políticas que hasta ahora no estábamos. Al margen de eso, centrado ya en el momento en el que estamos y en para los próximos meses y años. En esta primera intervención le pregunto a la consejería tres elementos que para nosotros son esenciales, dejando para la segunda parte de mi intervención aspectos muy concretos de vencimiento de plazos en los próximos meses sobre los que el Gobierno de Canarias tiene que trasladar o bien al Gobierno de España o presentar los informes necesarios precisamente para avanzar en algunas cuestiones. Primer elemento, hablamos de qué iniciativas va a impulsar este Gobierno en materia de la exención del comercio de derechos de emisiones. Como sabe, se logró que Canarias estuviera exceptuada en ese comercio de emisiones en los vuelos interinsulares y entre Canarias y Península hasta el año 2030, pero esa excepción no se da en los vuelos entre Canarias y el resto de Europa, fundamentalmente aquellos lugares y de vuelta de nuestros principales destinos. Planteamos, por tanto, que planteamientos en materia de exención o de compensación se va a trabajar la Consejería, este Gobierno, en los próximos años. Estábamos ya exentos de esa tasa verde que hablábamos precisamente por nuestro modelo de integración en la Unión Europea, no por nuestra condición de región ultraperiférica, sino fruto de ese modelo que afortunadamente esa exención en impuestos especiales nos excluye de manera permanente. El segundo aspecto para nosotros importantísimo que hay que seguir trabajando es la excepción para Canarias de la aplicación del tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades a aquellas empresas que facturan más de 750 millones de euros o grandes corporaciones transnacionales, no tanto por el importe cuantitativo que se puede suponer,
Desgraciadamente no tenemos muchísimas de esas empresas aquí en Canarias, o afortunadamente, no sé, desde el punto de vista del modelo económico y social, pero sí desde el punto de vista cualitativo y sobre todo desde el respeto a nuestras singularidades, del respeto a nuestro diferencial fiscal que está claramente consagrado en el régimen económico fiscal. Creo que es una cuestión más de principios que de fondo y por tanto hay que seguir peleando. El Gobierno de España no ha terminado tampoco de entender esta realidad a la hora de hacer una defensa clara. De hecho, no lo defendió en el marco de la Unión Europea, cuál van a ser la iniciativa por parte de este Gobierno. Y finalizo, tercer elemento esencial, me extenderé más en la segunda parte también. Política migratoria. No hablamos solo de la realidad canaria, no hablamos solo, que es fundamental, sobre todo en lo que se refiere a menores extranjeros no acompañados, sino porque estamos ante un debate fundamental en los próximos meses, además con la presidencia española, de la posible puesta en marcha, aprobación del Pacto de Asilo y Migraciones, que a territorios como Canarias, si se aprueban los términos en los que se ha expresado inicialmente, seríamos claramente perjudicados. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, gracias por algunas de sus explicaciones. Otra, me gustaría que, como ya anunció, incidiera un poco más en esta segunda intervención. En concreto, pues, cuál es la estrategia un poco de la consejería de cara a ese escenario complejo cuando hablamos del comercio de derecho de emisiones para nuestra tierra. Nosotros defendemos esa política, evidentemente, estamos absolutamente comprometidos con el objetivo último final de la misma, que es la lucha contra el cambio climático. La importancia de las emisiones en el espacio aéreo es uno de los elementos determinantes dentro del calentamiento global y, por tanto, la asunción de medidas entendemos que es necesaria. Pero, como bien comentaba usted en su intervención, Canarias tiene unas realidades y unas singularidades que nos diferencian del resto de la Unión Europea, por lo menos de los territorios que no son en región ultraperiférica. Nosotros no tenemos otra alternativa. Si estuviéramos dentro del territorio continental, defenderíamos esa medida con los costes que conllevara, obviamente, pero no solamente por lo que significa para nuestra actividad económica principal, el turismo, sino porque es un elemento esencial, estratégico para los que aquí vivimos, fundamentalmente, la capacidad de conectarnos entre nosotros y el resto del mundo. Hemos garantizado esa exención al menos entre 2030 para comunicarnos entre nosotros, pero quedan tareas pendientes. Por tanto, ¿cuáles van a ser las iniciativas que se van a plantear por parte del Gobierno? Vía excepcionalidad sería lo ideal, incluso más allá del 2030, o una posible alternativa que sería vía compensación a un territorio como Canarias y a partir de esa compensación ver cómo se puede utilizar esos recursos precisamente para intentar mitigar el impacto que puede tener ese comercio de emisiones, ver cuál es la estrategia a seguir por parte del Gobierno. Segundo elemento, que para nosotros es esencial también, es una tarea que hay que seguir peleando y trabajando, defensa de nuestro REF, pues en ese ámbito hay un aspecto esencial, y es seguir manteniendo pues, la exención a la aplicación del tipo mínimo del 15% en el impuesto a sociedades. Cuestión que nosotros también defendemos, creemos que es necesaria, creemos que hay que acabar con los paraísos fiscales, creemos que las grandes compañías, las grandes sociedades, las que manejan las principales cuantías económicas en materia de beneficio, que además son los que luego utilizan todas las estrategias y todos los instrumentos a su alcance precisamente para no pagar, para externalizar, para deslocalizar y finalmente no contribuir, como hacemos cada uno de los que vivimos en este territorio y en cualquier otro, pues al sostenimiento de las políticas públicas fundamentales. Por tanto, defendemos esa cuestión. Pero Canarias tiene esa singularidad acogida a nuestro régimen económico y fiscal y creo que hay que seguir peleando por esa exención mínima. Por tanto, también cuál va a ser un poco las iniciativas que se van a plantear en ese sentido. Creo que tenemos un elemento esencial, ya no es una cuestión de que no nos gusta, ni siquiera es una cuestión de que consideramos que estamos en unas circunstancias distintas al resto. Es que además está anclado por ley y, por tanto, entendemos que en defensa de nuestro régimen económico y fiscal hay que defenderlo hasta la última consecuencia. En algunas cuestiones no voy a entrar en alguna de las fechas límite que en los próximos meses se van a poner en marcha, tanto para justificación como para las políticas de evaluación, porque ya usted hablaba de que se han puesto en marcha esos mecanismos por parte de la Consejería, en ocasiones también en conexión con el Ministerio, y además ese acuerdo entre la EAD y la ATC, también pues para algunos de esos mecanismos en políticas de evaluación poder presentarlas en tiempo. Pero sí me preocupan dos fundamentales. Uno, la ampliación de la SEC, finalizan, como sabe, en los últimos años, en los últimos periodos de prórroga, el Ministerio no ha entendido necesario aplicar esa
esa prórroga a los periodos de inscripción, que se vencía ahora sigue en los periodos de inscripción, del 31 de diciembre del 2023, pero no al de disfrute el 31 de diciembre del 2027. Por tanto, como sabe, el anterior Gobierno ha tomado una serie de iniciativas, propuso, entre otras cuestiones, el mecanismo de la Carta de Confort, ya usado anteriormente también en 2015 para apelar a esa ampliación. De hecho, en junio la Comisión envió esa dicha Carta de Confort a las autoridades españolas con intención de extender, anunciándole esa intención de extender el periodo de disfrute de la SEC hasta el 31 de diciembre de 2032. ¿Qué seguimiento está haciendo la Consejería y la Dirección General en esta materia que consideramos que es fundamental? Y una que nos preocupa muchísimo, y es la deducción de inversiones de obras cinematográficas con esa limitación. Estaban 50, hablamos de 55 millones de euros. Tuvimos que pelear a lo largo de esta legislatura, mantener también el diferencial fiscal que está recogido en nuestro régimen económico y fiscal por el incumplimiento del Gobierno de España. Lo hemos ganado y se ha restituido a la situación anterior. Pero se ha demostrado precisamente que, bueno, ya el año pasado se ha superado esa cuantía límite, lo que demuestra que es una medida eficaz, lo que demuestra que es una medida que dinamiza nuestra economía y que además es uno de esos vectores sobre los que de verdad podemos hablar que diversifican nuestro modelo económico. Importante en cualquier territorio, mucho más en un territorio como el nuestro. Por tanto, es imprescindible ampliar ese límite de los 55 millones de euros. Se planteaba la necesidad de una comunicación a la Comisión Europea para que se aplicara como ayuda regional de funcionamiento, lo que nos permitiría sortear esas ayudas de Estado con esa limitación de esos 55 millones de euros. Nos consta que en marzo la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias mantuvo una reunión con la Secretaría de Estado de Hacienda. Se vio bien esta medida técnica. Queremos saber en qué situación se encuentra, si han tenido contactos con esa Secretaría o con el Ministerio para ver en qué defensa se va a hacer a nivel europeo precisamente para como posible solución técnica a esta cuestión de este incremento de este límite a la deducción de inversiones cinematográficas, ese mecanismo de ayuda regional de funcionamiento. Y luego, bueno, me quedan varias cuestiones, pero quiero centrarme nuevamente en la política migratoria. Hablar del Pacto de Asilos e Inmigraciones en la Unión Europea es hablar de un pacto inhumano. Vivas en Canarias o vivas en el centro de Europa. Lo que sustenta ese pacto no coloca los derechos humanos, no coloca al ser humano en el centro. Una política además errática que viene desde hace años aplicada por la Unión Europea, externalizando su frontera en países que no cumplen con los derechos humanos, invirtiendo decenas de miles de millones en países como Marruecos o como Libia, que ni siquiera con su propia población garantiza los derechos humanos, imagínense con quienes llegan desde otros lugares. Y lo hemos visto mediante torturas, desapariciones, mediante cualquier mecanismo que se ha utilizado. Esa ha sido una política errónea, pues la empeora la política del Pacto de Asilo e Inmigraciones en cualquier lugar, pero en los territorios que somos frontera, más aún. En esa intención inicial, ahora se ha quedado en stand-by, en esa intención inicial de situar en los territorios fronteras de la Unión Europea como centros de retención. En definitiva, en este caso, a Canarias, si fuera así, convertirlas en cárceles abiertas. Nosotros nos vamos a oponer, creo que ese debe ser, y creo que es el sentir del Gobierno de Canarias y del conjunto de la Cámara, así lo ha expresado en todas las intervenciones parlamentarias, pero debemos de estar muy vigilantes. Terminando, señor Campos. Voy finalizando. Debemos de estar muy vigilantes para que eso se cumpla, al margen de, evidentemente, con la parte que nos corresponde a esta tierra, al conjunto del Estado español, pero también a Canarias, de asunción de responsabilidades en materia migratoria, pero necesitamos una política muy intensa de influencia, sobre todo a través del Gobierno español, en el texto final de ese Pacto de Asilo e Inmigración y, por supuesto, captar más recursos para la gestión migratoria también aquí, mayor solidaridad entre los territorios españoles y de la Unión Europea y en materia fundamental de los menores extranjeros no acompañados.